Productores de fresa, sean bienvenidos a este nuevo video donde su servidor, el ingeniero agrónomo Adonai Porras, los va a orientar cómo identificar y caracterizar los síntomas visuales que se presentan en este cultivo cuando hay deficiencias de macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el azufre. También cuando hay carencias de micronutrientes como el boro, el zinc, el cobre, el hierro, el molibdeno, entre otros. Preliminarmente es oportuno resaltar que en la mayoría de los casos estas deficiencias o carencias de nutrientes se presentan por las causas siguientes. Una causa es que no se han realizado análisis de suelo o análisis foliares, por lo tanto, estamos incorporando fertilizante en forma sin saber las concentraciones de los nutrientes que hay en el suelo. Otra causa es que podemos tener el análisis de suelo pero no lo hemos interpretado adecuadamente. Otra causa de la carencia es que no le hemos aplicado el fertilizante con los nutrientes que la planta de fresa que exige en sus etapas de crecimiento, floración y fructificación. La planta cuando está en floración y fructificación tiene la mayor absorción, tiene la mayor demanda de nutrientes, debe disponer en la solución o en el suelo esos fertilizantes o esos nutrientes para que la planta los absorba. Otra causal es que no hemos monitoreado los pH y las conductividades eléctricas, ya sea de los drenajes de las soluciones nutritivas o en su defecto no hemos tomado en cuenta el pH y la conductividad eléctrica del suelo donde está la planta. Otra causal es que no hay un equilibrio de electroneutralidad entre los iones que conforman una solución nutritiva o que conforman la solución que hay en el suelo. Por lo tanto, hay un desbalance entre las relaciones entre esos iones cationes y los iones aniones, generando unos antagonismos, generando sinergismos o, por qué no, generando incompatibilidades entre nutrientes, lo que genera pues carencias y algunas veces se pueden tener toxicidades. Hablando de antagonismos y sinergismos entre los nutrientes, vamos a explicar el diagrama de Mulder y las relaciones iónicas que deben existir entre los nutrientes para luego empezar a describir los síntomas en fresa por carencia de nutrientes. Vamos a explicar en qué consiste el diagrama de Mulder. Me presenta en forma gráfica cómo es el comportamiento de los nutrientes cuando tienen antagonismo y cuando tienen sinergismo. Antagonismo es que disminuye la disponibilidad de un nutriente para la planta debido a que ha aumentado la concentración de otro nutriente. En el caso de sinergismo, se aumenta la disponibilidad de un nutriente debido al aumento de la concentración de otro nutriente. Es decir, el sinergismo es directamente proporcional. Cuando uno aumenta, el otro también. Mientras que el antagonismo es inversamente proporcional. Cuando uno aumenta la concentración, disminuye la concentración del otro. Entonces vamos a hablar los antagonismos representados por unas líneas rojas. Veamos el caso del calcio. El calcio ha disminuido su disponibilidad para la planta. ¿Por qué? Porque ha aumentado la concentración del manganeso, porque ha aumentado la concentración del fósforo, porque ha aumentado la concentración del zinc, porque ha aumentado la concentración del boro, ha aumentado la concentración del manganeso, ha aumentado la concentración del hierro y ha aumentado la concentración de potasio. Entonces, uno de los nutrientes que mayores posibilidades tiene de disminuir su disponibilidad para la planta es el calcio, porque con cualquier aumento de la concentración de los nutrientes que hemos visto, inmediatamente disminuye su disponibilidad. Veamos otro nutriente que tiene antagonismo, el caso del fósforo. Cuando el fósforo disminuye su disponibilidad para la planta es porque ha aumentado la concentración del cobre, porque ha aumentado la concentración del calcio,
porque ha aumentado la concentración del potasio, porque ha aumentado la concentración del hierro, porque ha aumentado la concentración del zinc. En el caso del zinc, el zinc disminuye su disponibilidad porque ha aumentado la concentración del hierro. En el caso del nitrógeno, ha disminuido su disponibilidad para la planta porque ha aumentado la concentración del boro y ha aumentado la concentración del cobre. El hierro disminuye su disponibilidad para la planta porque ha aumentado la concentración del fósforo. Igualmente ha aumentado la concentración, en este caso, con el calcio. Otro nutriente es el cobre. El cobre ha disminuido su disponibilidad porque ha aumentado la concentración del manganeso. Entonces, esto rojo me indica el antagonismo que puede existir en muchos nutrientes cuando por un aumento de la concentración de uno de ellos me va a disminuir la disponibilidad de otro. Veamos ahora el sinergismo, que es totalmente o directamente proporcional. Cuando aumenta la disponibilidad de un nutriente es porque el otro ha aumentado la concentración. Por ejemplo, el potasio, él aumenta la disponibilidad porque ha aumentado la concentración de hierro, ha aumentado la disponibilidad de potasio porque ha aumentado la concentración de manganeso. Otro ejemplo es el molibdeno. El molibdeno ha aumentado su disponibilidad porque ha aumentado la concentración de cobre y se ha aumentado la concentración de nitrógeno. El nitrógeno ha aumentado su disponibilidad para la planta porque ha aumentado la concentración del magnesio. El magnesio también ha aumentado su disponibilidad porque ha aumentado, debido a que ha aumentado la concentración del fósforo, y el fósforo también aumenta su disponibilidad porque también puede haber aumentado el magnesio. Entonces, estos son los sinergismos y los antagonismos que se dan en un cultivo, en el caso de la fresa, cuando en el suelo, en la solución del suelo, en la solución nutritiva, se vuelven antagonistas muchos nutrientes y cuando uno aumenta disminuye la concentración del otro. Y eso es lo que nos presenta algunas carencias a veces por algún nutriente. Pero en realidad sí, en realidad la carencia no la hay, sino es que porque han aumentado otros nutrientes y ese nutriente ha sufrido la disminución. Las relaciones iónicas entre los nutrientes. Cuando yo divido la concentración de las partes por millón de calcio entre la concentración de magnesio, yo tengo una fracción, un número producto de esa división. Y si esa división o esa fracción me da entre 3 a 6 el resultado, estoy en el rango ideal. Pero si ese resultado me da menor que 3, tengo carencia de calcio. Y si es mayor que 6, tengo carencia de magnesio. Otra relación magnesio-potasio, si yo divido la concentración de magnesio entre la concentración de potasio, me debe dar un rango entre 8 a 10 para ser ideal. Pero si es mayor que 10, tengo carencia de potasio, y si es menor que 8, tengo carencia de magnesio. Otra relación es el calcio contra el potasio. Esa división me debe dar 15 a 30. Si es mayor que 30, tengo carencia de potasio, y si es menor que 15, tengo carencia de calcio. Hay una relación cuando yo sumo el calcio más el magnesio y lo divido entre la concentración del potasio, ese resultado me tiene que dar entre 20 a 40. Si da mayor que 40, tengo carencia de potasio, y si me da menor que 20, tengo carencia de calcio y magnesio. Otras relaciones iónicas que se dan entre el calcio y el boro, que es muy común en el caso de la fresa. Si yo divido la concentración de calcio entre el boro, eso me debe dar un rango en 2000, pero si ese rango da mayor que 2000, hay carencia de boro, y si me da menor que 2000, hay carencia de calcio. Otra relación importante entre micronutrientes es la que se da entre el hierro y el manganeso. Si yo divido la concentración de hierro entre la concentración de manganeso, me debe dar entre 5 a 10. Si ese valor me da mayor que 10, hay carencia de manganeso, y si me da menor que 5, hay carencia de hierro.
Otra relación es la entre el fósforo y el zinc. Tiene que dar un rango 10, pero si da mayor que 10, hay carencia de zinc, y si da menor que 10, hay carencia de fósforo. Estas son las relaciones iónicas muy emparentadas con los antagonismos que hemos visto anteriormente. Observemos entonces las deficiencias por nitrógeno, cómo son los síntomas que se ven cuando hay deficiencias de este nutriente en la fresa. Los síntomas se inician en las hojas más viejas. Hay un poco de desarrollo en las hojas y en los pecíolos, es decir, se detiene o se disminuye el crecimiento de sus órganos, por lo tanto la superficie foliar, sus ramas, disminuyen notablemente. Las hojas toman una coloración verde amarillenta. La carencia de nitrógeno en grados avanzados, las hojas inferiores toman un color naranja a violeta púrpura, reduciendo el tamaño de la planta y la calidad del fruto. Se asocia a una coloración verde pálida que aparece en primer lugar en las hojas inferiores para luego moverse hacia las hojas superiores. La deficiencia de nitrógeno viene acompañada de una maduración acelerada del fruto y de una disminución, por supuesto, en su rendimiento. Las yemas tardan en abrir, los brotes jóvenes no crecen y los frutos son pequeños y ácidos, con un color más intenso debido al aumento del fósforo en condiciones de deficiencia de nitrógeno, tal como lo vimos en el sinergismo y en el antagonismo antes. ¿Cómo prevenir carencias de nitrógeno? Pues hay que utilizar unos 300 kilos por hectárea de nitrógeno usando fertilizantes nitrogenados, como el caso de la urea, aplicando la mitad de la dosis antes del trasplante. El resto de la dosis debe fraccionarse al menos en 4 partes cuando se riega por surcos. En el caso de riego por goteo, el nitrógeno restante se fracciona en cada riego. Veamos las deficiencias o los síntomas que me da la deficiencia de fósforo en las hojas de la fresa. Primero, hay un desarrollo anormalmente débil tanto en la parte aérea como en la parte radicular de la planta de fresa. Los síntomas también se inician en las hojas viejas. Las hojas más viejas toman tonos pardos rojizos, se necrosan y caen precozmente. Las hojas son delgadas, erectas, de menor tamaño y con nervaduras poco pronunciadas. Los frutos se presentan pequeños y se retarda su maduración, alterando sus propiedades organolépticas, volviendo los frutos más ácidos. Para prevenir esta carencia se recomienda utilizar unos 150 kilogramos de fósforo por hectárea, aplicando la tercera parte antes del trasplante. El resto de las partes debe fraccionarse al menos en 2 cuando se riega por goteo. Para ello, aplicaciones tradicionales al suelo de superfosfato triple, el fosfato diamónico y el fosfato monomónico, haciendo sus respectivas conversiones. Veamos ahora las deficiencias que se observan en la planta de fresa cuando hay falta de potasio. Los síntomas son los siguientes. La deficiencia de potasio en el cultivo de fresa retrasa su crecimiento. Desarrolla frutos con menor peso, menor tamaño y calidad. Los síntomas se presentan en las hojas viejas. Ocasiona un moteado de manchas cloróticas y prosigue por el desarrollo de amplias necrosis en la punta y los bordes que ocasiona un debilitamiento de la planta. Los síntomas se muestran en las hojas inferiores, que en sus bordes muestran un amarillamiento y un posterior desecación conforme avanza la carencia. Esta desecación o este secado continúa avanzando hacia el interior de la lámina foliar y de las hojas basales a las superiores, e inclusive puede haber una defoliación prematura de las hojas viejas. Los tallos son más delgados, ya que todo el alimento es utilizado en el ápice vegetativo. Esta particularidad puede ocasionar un debilitamiento y rotura del tallo con las consiguientes pérdidas de la fruta.
En muchos casos las hojas tienden a curvarse hacia el envés en forma de teja, enrollándose cada vez más a modo de cigarro. La planta en su conjunto adquiere un aspecto de quemado. Para prevenir esta carencia se recomienda utilizar unos 150 kilogramos de potasio por hectárea, aplicando la tercera parte antes del trasplante. El resto se debe fraccionar al menos en 2 partes cuando se riega por goteo. Vamos a ver las deficiencias, los síntomas que presenta la carencia de calcio en la planta de fresa. En las plantaciones comerciales de fresa es común observar plantas que presentan las puntas de las hojas jóvenes quemadas y las hojas adultas deformadas. Desarrolla la deficiencia en los órganos jóvenes y limita su crecimiento. Los síntomas se presentan como una necrosis en los tejidos que puede originar fisiopatías típicas como el blossom and rot, que es la pudrición apical. Otro síntoma es que hay necrosis característica en la punta de los sépalos del cáliz, llamado síntoma de cáliz seco. En él, las puntas de los sépalos de los cáliz a veces pueden tomarse secos y marrones. Hay un follaje inmaduro con puntas marrones y apretadas. Para prevenir esta carencia se recomienda utilizar una asociación de 4 toneladas por hectárea de materia orgánica y 4 toneladas por hectárea de yeso, que es el sulfato de calcio, en el pretrasplante y posteriormente, si sigue las carencias foliares, aplicar en banda en la cama de siembra entre 600 a 1200 kilogramos por hectárea de yeso. Veamos los síntomas que genera la carencia de magnesio en la fresa. Los síntomas típicos se manifiestan en la clorosis en algunas zonas del limbo de la hoja. La clorosis está dispuesta con cierta simetría respecto al nervio principal. Los tejidos cloróticos necrosan con rapidez. Los síntomas se manifiestan en las hojas más viejas, después en las más jóvenes. En ambos casos pueden aparecer en ellas coloraciones púrpuras brillantes. Las hojas alteradas se desprenden prematuramente, quedando solo las ramas con hojas en las partes terminales, llamándose a esta enfermedad enfermedad del pince. La deficiencia se muestra primero en las hojas viejas, que se manifiesta por una decoloración amarillenta intervenal que se mueve hacia el borde de la lámina de las hojas inferiores a las superiores. La diferencia de esta carencia con la que genera el potasio es que esta última, en el caso del potasio, se mueve a la inversa, desde el borde de la hoja hacia el interior. ¿Cómo corregimos esta carencia? En realidad la deficiencia por magnesio son un daño colateral del desbalance nutricional creado por la reducción de las relaciones iónicas óptimas entre hierro, zinc y manganeso. En el caso del manganeso, este último es favorecido por el incremento del pH y la salinidad del suelo, que reduce los contenidos de magnesio, hierro y zinc en las plantas. La corrección se hace mediante aplicaciones foliares de nitrato de magnesio o sulfato de magnesio. Es importante resaltar tener información de análisis del suelo porque el calcio o el potasio en exceso nos ralentiza o nos restringe la absorción del magnesio por las raíces de la fresa. Veamos las deficiencias o los síntomas que me genera una carencia o una deficiencia de azufre en la fresa. La deficiencia de azufre en la planta de fresa presenta una notable similitud con la carencia de nitrógeno. Hay retraso de crecimiento, clorosis uniforme de las hojas y hay una tendencia a formar gradualmente coloración bronceada con necrosis en las puntas. A diferencia de la deficiencia de nitrógeno, las plantas deficientes en azufre presentan clorosis inicialmente en las hojas jóvenes debido a la inmovilidad de este nutriente. La planta muestra una decoloración general. Esta deficiencia de azufre es poco común, visto que los productores generalmente utilizan productos azufrados para atenuar el efecto de los hongos y las bacterias en los cultivos de fresa. Se pudiera corregir incorporando yeso en dosis de 1 a 4 toneladas por hectárea y también incorporándole 4 toneladas por hectárea de compostaje de estiércol vacuno antes del trasplante o en las bandas después de este.
Veamos ahora las deficiencias por micronutrientes. En este caso, los síntomas del boro que genera la carencia del boro son los siguientes. Las características de la deficiencia se evidencian en una disminución del crecimiento, en una disminución de la superficie foliar, hay una disminución en la concentración de la clorofila. Por lo tanto, hay una reducción del tamaño de la flor, por lo tanto, hay una polinización deficiente, resultando frutos pequeños y deformes, aunque en ocasiones los síntomas son similares a los causados por daños de chinches y trigos. Los síntomas de deficiencia se presentan en los ápices y en las hojas jóvenes. La planta sufre una detención o una ralentización del crecimiento. Los entrenudos se acortan, las hojas se deforman y el diámetro de los pecíolos se incrementa. Es importante señalar que la fresa es extremadamente sensible a las aplicaciones excesivas de boro y las correcciones pueden variar en la época de desarrollo de la planta, tomando en cuenta también el clima, las condiciones de suelo, por lo que es importante sugerir que se deben realizar pequeñas pruebas antes de aplicar a todo el cultivo. Se recomienda hacer aplicaciones foliares de entre 0,1 hasta 300 gramos por litro de agua y tratar al suelo con productos que reduzcan los valores de pH que están superiores a 7,5. Otro micronutriente que genera deficiencias en la fresa es el cobre. ¿Cuáles son los síntomas que presenta cuando hay carencia de cobre? El síntoma principal es que hay una deformación, hay una muerte de las hojas jóvenes, después de aparecer la clorosis, hay unas manchas pardas y hay una necrosis en los bordes y en el ápice. Las alteraciones en los frutos se caracterizan por la aparición de puntos y manchas más o menos amplias con un color variable entre marrón, gris y negro. El síntoma típico de la deficiencia de cobre es una clorosis intervenal, es decir, entre las venas, seguida de una necrosis y un curvado de las hojas hacia el envés. Los síntomas se manifiestan primero en las hojas jóvenes, en las cuales se expresa la escasa distribución del cobre. El cobre también es poco común su carencia en virtud de que el productor constantemente utiliza fungicidas, tratamientos fungicidas donde llevan el cobre como ingrediente. En caso que se presente una deficiencia o una carencia de cobre, se recomienda hacer aplicaciones foliares con sulfato de cobre en dosis que van de 0,075 a 0,15 gramos por litro de agua o al suelo en cantidades de 1 a 2 gramos por metro. La deficiencia de hierro, ¿qué síntomas generan en la planta de fresa? Recuerden que la fresa es bastante exigente en hierro, especialmente en sus etapas de floración y fructificación. Los síntomas son los siguientes. Es como dije, una deficiencia muy común en la fresa. Las plantas afectadas por deficiencia de hierro presentan hojas jóvenes con un amarillamiento intervenal, donde solo las venas presentan el color verde y el resto el tejido amarillo. A mayor deficiencia de hierro, la clorosis es más intensa, lo que provoca un retraso en el crecimiento de la planta y aún su muerte en caso de problemas agudos de carencia. En el caso de los frutos son de menor tamaño y de fuerte coloración. Las hojas jóvenes de la planta son las que muestran primero los signos visibles de la clorosis por falta de hierro, debido a que el hierro se trasloca o se transporta principalmente de la raíz a los meristemos de crecimiento. A pesar de la disminución de la concentración de clorofila, las hojas se desarrollan normalmente, aunque con deficiencias muy severas. En las hojas jóvenes pueden llegar a aparecer manchas cloróticas que detienen el crecimiento de la hoja. ¿Cómo corregimos la carencia de hierro? Se propone utilizar unos 100 kilogramos por hectárea de sulfato ferroso en la fertilización pre-trasplante. Además, se sugiere aplicar sulfato de hierro soluble en dosis de 8,2 gramos por litro de agua y aplicado, en el caso si es por aspersión, si el análisis foliar me indica valores menores a 40 partes por millón o existen las deficiencias visuales. Veamos las carencias de manganeso, cómo son los síntomas que se ven en la planta
de fresa. Los primeros síntomas por carencia de manganeso, cuando hay valores menores a 25 partes por millón de manganeso, se observan en las hojas jóvenes. Aparecen decoloraciones que van desde el verde pálido al amarillo. Hay unas manchas cloróticas entre las nervaduras. La corrección por carencia de manganeso se hace con sulfato de manganeso a nivel foliar. En el campo es común aplicar de forma simultánea una mezcla de sulfato de manganeso con otra de sulfato de zinc y carbonato cálcico. Con ello estamos atacando las dos carencias, la de manganeso y la de zinc. Hoy en día los quelatados de manganeso y zinc son bastante usados para tal fin. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la planta de fresa cuando hay deficiencia de molibdeno? En la fresa es muy difícil distinguir las deficiencias por molibdeno, ya que se confunden fácilmente con aquellas causadas por la carencia de azufre y por la carencia de nitrógeno. Sin embargo, las hojas maduras muestran un color verde intenso, con quemaduras y enrollamiento marginal de la hoja y en el interior de esta. Es común la clorosis, ya sea parcialmente en forma de manchas marginales o alcanzando la totalidad de la hoja. Varían de una especie a otra, pero por lo general aparecen primero en las hojas adultas y luego lentamente van apareciendo en las hojas jóvenes. Para corregir la carencia de molibdeno, pues se puede aplicar vía foliar molibdato de sodio soluble en agua. Veamos los síntomas que me genera la deficiencia de zinc en la fresa. Estos síntomas pueden confundirse con la deficiencia de hierro. Sin embargo, lo que permite identificar la falta de zinc es la clorosis intervenal de las hojas jóvenes con una coloración verde casi normal alrededor del borde de las hojas, condición que no se observa cuando hay deficiencia de hierro. Por otra parte, los frutos son huecas y de poca coloración. En los signos propios de esta característica, pues hay un enanismo de la planta, hay un acortamiento entre los nudos, hay una restricción del crecimiento de las hojas, o sea, crecen en forma de rosetas y hojas pequeñas en algunos cultivos. Además, hay una decoloración intervenal en la parte media de la planta, similar a la deficiencia de magnesio. ¿Cómo corregimos la carencia de zinc? Utilizando 50 kg por hectárea de sulfato de zinc fertilizando a nivel de pretrasplante. Además, se sugiere aplicar sulfato de zinc soluble a dosis de 4 gramos por litro de agua y aplicarlo en aspersión si el análisis foliar me indica que hay valores menores a 16.5 partes por millón de zinc o hay carencias visuales y por lo tanto hay también que usar adherentes para la eficiencia del zinc. Tenemos también que hay toxicidad en la fresa por el exceso de boro. ¿Cuáles son estos síntomas cuando hay toxicidad por boro? Se presenta como una clorosis de la punta de la hoja o quemaduras de la punta de la hoja que luego disminuye. Los síntomas aparecerán primero en las hojas más viejas y más bajas. Los puntos muertos en las hojas se verán como unos papeles. La toxicidad del boro aparece como una quemadura general, por lo que también es difícil de separar e identificar. Las quemaduras se aparecen con parches cloróticos o necróticos, generalmente en los márgenes y en las puntas de las hojas maduras. También en la fresa podemos ver síntomas por toxicidad en cuanto a la alta salinidad. Entonces, toxicidad por salinidad, los síntomas son los siguientes. La fresa es uno de los cultivos más sensibles a la salinidad. Un síntoma es que es la incapacidad de la planta de fresa para absorber el agua por la planta. Esto se llama estrés osmótico. Las plantas adquieren colores parduzcos. Hay caída de las hojas y hay un marchitamiento de la planta de fresa hasta llegar a la muerte por una sequía fisiológica. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube
en mi canal de Fertisiembra videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.